Bueno, Claudia ya les mencionó cuál es el objetivo de este taller. Fundamentalmente es poder poner en práctica lo que vamos a ir viendo a través de los conceptos teóricos. Ustedes les habrá llegado el material, el marco teórico general y después una serie de actividades que vamos a compartir, porque esa es la idea, de ponerlas en práctica y con ensayo y error poder compartir, a ver cuáles son las dificultades que se presentan y poder ir practicando para poder tener un mejor abordaje al momento de estudiar alguna materia. Sé que son de distintas carreras, el enfoque que damos hoy es general, no es en particular para una materia o para una carrera, sino la idea es que, como dijo bien Claudia, tengan herramientas para poder acceder a nuevos conocimientos. Bueno, cuando uno tiene el contacto con un nuevo texto o una nueva información, esta información tiene que ingresar a nuestro sistema cognitivo, ¿no es cierto? Y se producen ciertos procesos mentales que son automáticos, que no son conscientes, que los tenemos incorporados en nuestra vida desde los momentos más primitivos, que son los que nos permiten asimilar, acomodar y asimilar estos conocimientos nuevos. Entonces, toda nueva información que nosotros incorporamos va a pasar en primera instancia por un proceso de acomodación. ¿Qué quiere decir esto? Yo incorporo conceptos nuevos que van a ir buscando un lugarcito en mi sistema cognitivo para acomodarse. Una vez que se acomodó esa nueva información, necesita ser asimilada. Si yo solamente la acomodo, eso sería lo que vamos a ver después, un aprendizaje que tiene que ver con lo memorístico. Lo acomodo, incorporo palabras, incorporo sonidos, incorporo números, lo acomodé. Pero de ahí al paso de poder asimilarlo, a poder comprender, es una instancia posterior que nos va a llevar a un aprendizaje que denominamos significativo, ¿sí? Que se contrapone, obviamente, está en línea opuesta con el aprendizaje memorístico. Aquí tenemos el aprendizaje memorístico, que nos explota la cabeza, incorporando datos, 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 solamente acomodamos, contra el aprendizaje significativo, que es el que se va a ir acomodando. Este aprendizaje significativo es tal porque esa información nueva nosotros las vamos a ir relacionando con todos los conceptos previos que ya tenemos. Ninguno de nosotros es una tabla rasa, es decir, que no tiene nada, ¿sí? Algo a lo largo de nuestra vida, de todo lo que fuimos estudiando, aunque en nuestra época mucho apuntaba al aprendizaje, o al menos en la mía, porque soy mayor, ustedes son todos muy jóvenes, se apuntaba al aprendizaje memorístico, es decir, había que aprenderse la fecha de tal batalla, de cuando nació tal prócer, como si eso fuera lo esencial. Ahora, bueno, gracias a Dios, y a lo largo de muchos años, el enfoque del aprendizaje fue cambiando y todo apunta a esta significatividad del aprendizaje. Y este aprendizaje significativo se basa en la teoría de un psicólogo estadounidense llamado David Ausubel, que ya falleció, no está entre nosotros, pero él descubrió que este aprendizaje del entendimiento tenía que ver con la incorporación de contenidos nuevos, pero que se basa, que se anclan en los contenidos que ya conocemos. De ahí entonces uno lo puede asimilar, o sea, primero comprender y después asimilar para que eso posteriormente sea un conocimiento. Hacia ahí apuntamos con las técnicas que vamos a ver, las metodologías de trabajo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Y aquí tiene mucho que ver el tema de la inteligencia. Y no me refiero a la inteligencia como cociente intelectual, ¿no? Que tenga uno o tenga el otro, sino a los diferentes tipos de inteligencia que todos los seres humanos tenemos más desarrollado o menos desarrollado. Y vamos a hablar un poquitito de ese tema, que es la teoría de las inteligencias múltiples, desarrollada por otro psicólogo estadounidense, Howard Gardner, que sí está entre nosotros, tiene 80 años, pero que desarrolló esta teoría de que todo ser humano tiene latente diferentes tipos de inteligencia, que se van
digamos, acentuando o mermando en función de el ambiente donde uno vive, la biología, o sea, la estructura que uno tiene genética, ¿sí? Y la relación con el mundo. Entonces, uno muchas veces dice, ay, mira qué oído que tiene para la música. Yo parece que tengo 2 tapones en los oídos. Entonces, tenemos que empezar a descubrir, para no morir en el intento cuando llegamos al abordaje de algo nuevo, que cada uno tiene una mayor predisposición a un tipo de aprendizaje o un tipo de contenido en relación al otro. Y Howard Gardner describió ocho inteligencias diferentes. Una, la inteligencia lingüística, que tiene que ver con el dominio del lenguaje. Entonces uno puede ver escritores, poetas, periodistas, políticos, que tienen una preponderancia de esta área de la inteligencia mucho más desarrollada que de pronto otras personas. Un mayor poder de comunicación que otras personas. Después tenemos la inteligencia lógico-matemática, que tiene que ver con la resolución de problemas matemáticos. Muchas veces en la escuela decimos, en matemática me fui genial, pero en lengua, en historia, pésimo. Bueno, porque tenemos esta posibilidad de acceder al aprendizaje matemático de una forma mucho más fácil. Tiene en este rango de inteligencia podemos encontrar, obviamente, los matemáticos, economistas, ingenieros, todo lo que tenga, contadores, todo lo que tenga relacionado con los números y las operaciones matemáticas. Después tenemos la inteligencia espacial, que no tiene que ver con el espacio aéreo, ni mucho menos, sino la capacidad de poder ver en 3 dimensiones. Facilidad para el dibujo, facilidad para la pintura, para la escultura. Son las personas que tienen la mayor orientación hacia el aspecto artístico. Y además hay una profesión que también, que es una profesión muy cotidiana, que también tienen que tener una inteligencia espacial. ¿Saben quiénes son? Los taxistas. Si bien ahora existe todos los indicadores por el teléfono donde nos llevan, el Waze y demás, el taxista, cuando uno sube, le dice, voy a tal lugar. En ese instante tiene que resolver, sí, dobla a la derecha si sigue por la avenida para que no le toque bocina a los de atrás. Esa es una inteligencia espacial, es decir, ubicarse dónde estoy y a dónde quiero ir. O sea que sin irnos tan a lo universitario, lo cotidiano también tienen desarrollado ese tipo de inteligencia. Después está la inteligencia musical, como su nombre lo indica, son aquellos que tienen más habilidad para entender, producir y percibir la música. Esto no quiere decir que todos no tengamos un poquito de cada uno. El tema es que uno de pronto tiene más desarrollado una que otra. Vamos a seguir viendo las 4 restantes. La siguiente es la inteligencia corporal kinestésica. Tiene que ver con el dominio del propio cuerpo, la manipulación de objetos con precisión. Esto tiene que ver con quién? Con los deportistas, con los bailarines, con aquella gente que practica actividad física con frecuencia, los ciclistas, ¿sí? Entonces, tienen más desarrollado esta inteligencia corporal kinestésica. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me interrumpen y me preguntan, ¿eh? Después tenemos la inteligencia interpersonal. Es la capacidad de comprender al otro y poder interactuar con el otro. Lo que llamamos decir, esta persona tiene empatía, tiene capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender al otro, que es muy difícil. Yo creo que es una de las inteligencias más difíciles y la que tendríamos que desarrollar más como sociedad, más que todas las demás. Después tenemos la inteligencia intrapersonal, es decir, conocerme a mí mismo, comprenderme, para poder gestionar mi relación con los demás de mejor manera, o sea, poder manejar mis propias emociones para poder interactuar mejor con los demás. Esto también es importante. Uno dice muchas veces, ay, no sé por qué, pero yo me saco, ante cualquier cosa yo me saco. Bueno, es trabajar esa inteligencia intrapersonal para poder modificar ciertos aspectos que no me permitan estallar ante cualquier dificultad que se me presente en mi camino.
Después tenemos la inteligencia naturalista, que tiene que ver con todo lo relacionado con el mundo natural y el mundo animal. Tenemos los veterinarios, los cuidadores de parque, los biólogos, y no les avisé antes la interpersonal, alguna de las carreras, obviamente, yo les puse como referencia a la medicina, ¿no? Que uno tiene que tener esa predisposición de ponerse en el lugar del otro, como la docencia, todo lo que sea la comunicación entre personas, tiene que ver con esta inteligencia interpersonal. No obstante, estas ocho inteligencias que nos plantea Gardner, hay otro psicólogo también estadounidense que él resume dos de estas inteligencias, la interpersonal y la intrapersonal, y la define como inteligencia emocional. Habrán escuchado muchas veces, ¿no? Hablar de inteligencia emocional. Como dijimos antes, es la unión de las dos. Es la habilidad para conocer mis propias emociones y usar esa información para poder tomar las decisiones correctas y gestionar mis propias emociones para relacionarme mejor con los demás. Lo que hablábamos antes de la empatía. Entonces, tenemos las 8 inteligencias que marcó Gardner, más esta inteligencia emocional, que Daniel Goleman la pone de manifiesto en su libro, que tiene ese mismo título, que lo editó, su primera edición en el año 1995. Es muy interesante leerlo, si algún momento tienen posibilidad de acceder al texto, realmente es muy interesante y es un libro que nos ayuda mucho a repensarnos como seres humanos. ¿Bien? Bueno, ¿seguimos? ¿Les parece? Bueno, el porqué de las técnicas de estudio. ¿Para qué nos sirven estas técnicas de estudio, este abordaje al estudio? En primera instancia, para establecer un método, es decir, cómo me voy a ordenar frente a este texto o esta información nueva que está llegando a mis manos. En segundo lugar, nos permite organizar el tiempo. Cuando yo ya tengo una metodología de trabajo incorporada, va a requerir también que yo tenga una organización de mi tiempo para aprovechar al máximo esta incorporación nueva de conocimientos que voy teniendo. Obviamente la distribución del tiempo, ¿sí? Organizar el material, distribuir el tiempo de manera correcta, priorizar de pronto aquello que me sea más dificultoso, clasificar la información, esta me va a costar más, esto lo entiendo mejor. Bueno, organizar ese material y después distribuir el tiempo en función de eso. Conocer el ritmo, además, personal de cada uno de estudio. Esas técnicas también nos permiten conocer el ritmo de estudio y ver qué dificultad tienen los temas que voy a estudiar, para poder elegir la técnica que mejor se adecua a esta dificultad que me presenta este nuevo texto que tengo que abordar. ¿Sí? Cuando vayamos viendo todas las técnicas, ustedes van a ir descubriendo, y seguramente cuando retomen los estudios, van a ver, para esto me serviría aplicar tal técnica, para esto me serviría aplicar tal otra. Bien. Ahora les vamos a hablar sobre algunos tips, algunas sugerencias para tener en cuenta al momento de sentarse a estudiar. En primer lugar, vaya la redundancia, elegir el lugar adecuado. Sabemos que la cama es un lugar fantástico para descansar, pero es una herramienta peligrosa, porque al estar tan relajados nos va a llevar a las ganas de dormir. Entonces, una recomendación, evitar estudiar en la cama. Si no hay otro remedio, no tienen otro lugar donde puedan estar aislados y fuera del ruido, bueno, se entiende, pero en una posición que no les lleve al sueño, sino que los mantenga activos. La iluminación del lugar. Importantísimo, ya sea la iluminación artificial o iluminación natural, buscar el lugar adecuado. ¿Por qué? Muchas veces nos sentamos de espaldas a una ventana y llega un momento en que ya no tenemos ni cómo leer, la vista se nos agota y
nuestra posibilidad de incorporar aquello que estamos leyendo se va haciendo cada vez más dificultoso. Ustedes dicen, qué pavada, ¿solamente con la iluminación? Sí, solamente con la iluminación. Así que tener en cuenta ese espacio. El tiempo. ¿Cuánto tiempo voy a ir dedicando a hacer la lectura de este texto o a estudiar este texto? Lo ideal es que sean espacios de 1 hora y media o de 2 horas como máximo, y tener unos pequeños recreos de 10 minutos, ¿sí? Levantarse del lugar donde están, van a la cocina, se hacen un mate, van al patio, van al balcón y luego se vuelven a sentar y continúan con lo que tienen. A veces esas largas jornadas de 5 o 6 horas son agotadoras y no son rendidoras. Nuestro sistema cognitivo tiene un límite de atención. Si alguno tiene chicos pequeños, van a ver, o les habrán comentado, cuando van al jardín, son módulos de 30 minutos o de 40 minutos, o porque le dicen los chicos no tienen más capacidad de atención. Bueno, nosotros tenemos más capacidad de atención, pero que no excedan esas 2 horas. El descanso es fundamental, ¿sí? Entonces, ese periodo de descanso entre bloque y bloque es una regla de oro. Tal cual. Materias. Cuando tengo acceso a las materias, ustedes van a decir, bueno, esta carrera tiene tantas materias, y dice, no, psicología a mí me cuesta. No, sistemas contables, no, es lo mío. Así que, entonces, vamos ordenando y clasificando las materias por grado de dificultad, que esto va a tener que ver con esas inteligencias múltiples que hablamos antes. Entonces, voy clasificando aquellas más dificultosas, dificultad mediana, fáciles. Y en ese momento, que ya las tengo clasificadas, me voy a ordenar para, al momento de estudiar, cómo distribuirlas en el tiempo. Y eso tiene que ver con la agenda que vamos a ver ahora seguidamente. Otra cuestión, distractora 100%, la computadora y el celular. Este aparato que no podemos desligar ni un momento del día. Es verdad, acá está al costado. Claro, afecta, aunque lo pongamos en silencio o en vibración, siempre nos afecta nuestra atención, salvo que tengamos una situación muy puntual en la que necesitemos que nos llame un familiar, bueno, dejarlo cerca. Si no es a 1 hora y media, tratar de apagar el celular. Y en la computadora, tratar de cerrar todo lo que sean las recepciones de correo, porque a veces vienen las notificaciones, un correo, usted tiene un correo, y nuestra ansiedad por saber de qué se trata nos dispersa. Bueno, corto 5 minutos y veo a quién me escribió, o veo quién me mandó un WhatsApp. Y eso no es rendidor al momento de incorporar todo lo que estoy leyendo, porque estoy teniendo interrupciones cada 10 minutos que destruyen toda la concentración que necesito para realmente poder estudiar. El cansancio. Evitemos las horas en que uno se nota más cansado, y uno sabe en qué momento del día está más cansado. Hay personas, yo me acuerdo, durante mi época de estudio, a mí me resultaba muy rendidor la noche, porque estaba todo el mundo en silencio, y a lo mejor 2 horas o 3 horas a la noche me rendían un montón. Hay gente que no puede estudiar de noche, tiene que estudiar de día. Hay gente que tiene que estudiar con música. Bueno, eso es la elección de cada uno, ¿no? De pronto la música lo ayuda a concentrarse. Depende también el abordaje y el tema que tengo que tratar. Entonces, en función de mis características, voy a elegir ese momento del día donde menos cansada me sienta, o cansado me sienta. Y lo importante que habíamos hablado antes, el porqué de las técnicas de estudio que nos ayudaban a organizar el material y el tiempo. Y la clave no es nada más ni menos que la confección de una agenda. Algo básico. Ustedes van a empezar a cursar y van a tener distintas tareas. Lectura de material, presentación de un trabajo práctico, la evaluación parcial, que ya los docentes se los van a ir dando con tiempo. Entonces, establecer en esa agenda ya las fechas en que tienen pautadas ciertas responsabilidades a cumplir. Entonces, yo sé que si por ejemplo, acá el martes 11
yo tengo que entregar un TP de psicología y voy a tratar de empezar a trabajarlo el lunes 3, no el lunes 10 y me quedo toda la noche sin dormir porque tengo que entregar el TP. Porque, digamos, uno tiene que disfrutar, y más a esta altura, cuando uno elige qué seguir estudiando, cómo perfeccionarse. Cuando uno está en la escuela secundaria no hay tutía. Nosotros estamos obligados, pues nos mandaron nuestros padres, ¿sí? Todo fue la obligación. Pero después de la escuela secundaria, es nuestro placer, ¿eh? Es un placer personal, es un gusto personal el poder acceder a nuevos conocimientos. Entonces, ¿para qué atosigarse? ¿Por qué no organizarse con tiempo? O mismo el día del parcial. Tengo el parcial el 25. Sí, puedo dar un repasito el lunes 24, pero yo ya tengo que venir estudiando la semana previa. ¿No? Incluso si el martes 18 tengo clase con la profesora de grafología y yo ya tengo leído todo el material, tengo la posibilidad de preguntar mis dudas y no enfrentarme a todo el material de estudio el día antes del parcial y me quedan en hueco esto que no pregunté en clase, esto tengo dudas, ¿sí? El docente, nunca se olviden de esto, el docente está en la clase haciendo un servicio hacia ustedes y ustedes tienen el derecho de poder preguntar, de poder compartir, de poder plantear sus dudas. A veces uno le dice, no, no voy a hacer esa pregunta porque parece que es una pregunta tonta, se van a reír todos. No, si es una duda que ustedes tienen todo el derecho a que el docente se las aclare. ¿Sí? Fuera la vergüenza, fuera el prejuicio. Es como mejor voy a llegar al aprendizaje si cuantas menos dudas tenga. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Porque son estigmas también que nosotros traemos. No, no hables porque es peor, porque si preguntas mucho después te toma de punto. Porque... No, dejemos eso en el pasado. ¿Mm? Entonces, este servicio docente que desarrolla el profesor o profesora que está al frente de la clase. Nosotros como docentes somos felices de que los alumnos nos pregunten, ¿no? Distinto, bueno, está esta instancia de Zoom, que es más limitante, ¿no? Son muchos, y uno no puede hacer ese intercambio, pero cuando uno está de manera presencial, uno se tiene que enriquecer, uno se enriquece con el intercambio de todo lo que el alumno comparte. Así que ténganlo presente eso, sáquenle el jugo a los profesores que vayan a tener. Bueno, vemos ahora cuáles son estas 7 técnicas de estudios que vamos a ir desarrollando. Vamos a ir viendo una por una, ahora las vamos a mencionar. La primera y la más básica es la prelectura. Luego tenemos el subrayado, la formulación de preguntas sobre los textos que estamos viendo, las notas personales, la realización de los propios apuntes, los mapas conceptuales y los cuadros sinópticos. Todas estas son distintas técnicas, distintas herramientas que a ustedes los van a ayudar para poder acceder mejor al conocimiento. Y vamos a empezar con la técnica de prelectura. ¿Qué es esta técnica de prelectura? ¿Vieron cuando ustedes toman el diario o toman una revista? ¿Qué hacen primero? Y bueno, ven los títulos, ¿sí? Lo que está resaltado, vemos las imágenes, vemos si hay fotos, y ahí vamos teniendo una idea de lo que se va a tratar el texto que va a continuación. Ya voy, entonces la prelectura tiene que ver mucho con lo visual, ¿sí? Más allá de que puedo hacer una leída muy por encima de todo el texto, como para saber de qué se trata todo el tema. Esa es la prelectura, pero fundamentalmente es esta cuestión visual de decir, bueno, ¿qué está subrayado? ¿Cuáles son las imágenes? ¿Qué fotos nos producen? Y hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿de qué trata este texto? ¿Qué tiene que ver este texto? A ver, ¿cuál es el tema que aborda este texto? ¿De qué cosas ya sé yo sobre este tema? Y ahí vamos al anclaje de esos conocimientos previos que nos van a llevar al aprendizaje significativo. Y uno ahí lo va relacionando. Ah, yo vi, claro, cuando tuve psicología en la escuela secundaria, yo vi, claro, vimos las características evolutivas de los niños,
por lo menos aunque sea, se acuerdan del título, no de cuál es la característica evolutiva de cada etapa, en el nivel inicial, en preescolar. Entonces, ya ahí tengo un punto de unión y un punto de relación. Entonces, muy importante esta prelectura que ustedes tengan que hacer. Y a partir de la prelectura, luego voy a otra instancia, que es a ir subrayando aquellas palabras claves que tengan que ver con ese título y con ese tema que yo descubrí, que es el que quiere desarrollar ese texto. ¿Sí? Entonces, fundamental, obviamente, no subrayar ni artículos ni adjetivos, ¿no es cierto? Uno subraya, por lo general, sustantivos o verbos. A ver ahora, miren esta frase que sigue. A ver, ¿quién me puede decir qué subrayarían en esta frase? El poderoso San Martín, luego de grandes esfuerzos, logró cruzar los Andes. ¿Qué subrayarían ustedes? San Martín Bien, Ay, sí, me escuché. y lo que hizo, que logró cruzar los Andes. perfecto. Ahí estamos. San Martín logró cruzar los Andes. Esa es la idea principal, es el núcleo de la oración, es lo importante. Todo lo demás, sí, bueno, utilizó un plan estratégico, tuvo que realizar muchos esfuerzos, pero la obra, la gesta de San Martín fue que cruzó los Andes. ¿Está claro? Vamos a la otra. Los seres vivos presentan una gran variedad de características, dice común. Quizás una de sus cualidades más importantes es que se alimentan. ¿Qué subrayarían ahí? Que los seres vivos se Sí, se alimentan. alimenta. Ay, se va a decir. Perfecto, muy bien. Ven como muchas veces el contenido del texto, estas flores que se agregan al texto, nos van distrayendo de lo que es el núcleo principal de los conceptos. ¿Sí? O sea, van haciendo un texto mucho más floreado, pero lo esencial es esto, que los seres vivos se alimentan. ¿Mm? Están teniendo muy bien el concepto. Bueno, volvemos a lo mismo, que mirar con atención los cuadros y los dibujos. Y otra cosa fundamental, no quedarse con dudas sobre el significado de alguna palabra. A veces uno puede sacarla en función del contexto, pero sigue existiendo en nuestro amigo el diccionario, ahora podemos ir a Google, que nos va a sacar de la duda sobre el significado de tal palabra. Porque quizás una interpretación errónea nos lleva después a una concepción errónea de un concepto. Entonces, no se queden con palabras que no conozcan. Búsquenlas e introduzcanlas dentro del contexto del texto. ¿Mm? Vamos a hacer ahora el primer ejercicio. Los invito a hacer el ejercicio 1. Lo importante es, con lo que recién vimos, hacer una prelectura y un subrayado de aquellos conceptos que ustedes consideren más importantes, ¿sí? Y después si alguno lo quiere compartir, sería buenísimo. Damos unos minutitos para que hagan la tarea, ¿les parece? ¿Quién quiere compartir? A ver, ¿qué subrayó? Vamos a compartirlo conmigo. Vamos a hacerlo. La idea es poder hacerlo. Esto es aprender desde el error, si lo hay, y si no, bueno, plantear cada uno su forma de encarar la interpretación del texto. Hay una oración que es fundamental. Primero el título. ¿El título qué nos dice? Historia. Historia. De ¿Sí? historia. Historia. Y hay un segundo párrafo que dice, esta vez nuestra atención se centrará en la historia. Entonces, yo sé que el punto de anclaje es la historia. Entonces, tengo que buscar en qué otro párrafo se sintetiza qué es lo que se quiere decir sobre la historia. ¿Mm? Acá hay muchas cuestiones que hablan de las indumentarias, cómo era un vestido, cómo era el otro, características de hechos del pasado, pero lo que a mí me define y me concentra
lo que quiere decir este texto es el último párrafo, que dice: entonces la historia es como una gran cadena de sucesos, pensamientos y personas que van unidos y originan nuevos sucesos, pensamientos y personas. Eso es lo esencial de este texto. Después lo otro puedo recordarlo o no, pero lo esencial que se habla sobre la historia es este último párrafo. ¿Alguien subrayó este último párrafo? Sí, Sí. ¿Sí? sí. Perfecto. ¿Alguien? ¿Sí? ¿Nadie así? ¿Me dice que sí con la cabecita? ¿Alguien más? ¿Kiara también? ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. Vamos a ver esta otra técnica de estudio, que es el formular preguntas sobre los textos. Yo hago una prelectura, puedo hacer seguidamente el subrayado de aquellos conceptos más importantes que tengan que ver con esos títulos de referencia, y después puedo ir formulando preguntas que me van a ayudar a incorporar estos nuevos conocimientos que me va desarrollando el texto. Las preguntas que tenemos que hacernos no podemos contestar sí o no, o qué es, salvo que sea una definición, que yo tenga que estudiar la definición de algo, ¿sí? Pero si no es una definición, la pregunta ¿qué es muy difícil. Tengo que tratar de hacer preguntas que, ¿por qué sucedió tal cosa? ¿Cómo fue que los colonizadores españoles llegaron a América, por ejemplo? ¿Cuál es la relación entre el sistema endocrino y el sistema digestivo? Porque puede ser el texto que describan ambos sistemas. Digo, bueno, ¿cuál es la relación entre uno y otro? ¿Cuáles fueron las causas de la revolución industrial o la revolución de Mayo? El texto dice, en su título, Revolución de Mayo, y empiezo a detallar toda la Revolución de Mayo. Y de ahí entonces tengo que ver, por ejemplo, puedo poner cuándo se produjo, quiénes la produjeron, cuáles fueron las causas de esa revolución, cuáles fueron las consecuencias de esa revolución, y por ejemplo, cómo influyó en América Latina la incursión de los españoles, por ejemplo, en nuestra cultura. ¿Sí? Ese tipo de preguntas es como que uno va a ir desmenuzando el texto y va a ir colocando las preguntas a un costado para luego poder memorizar, pero en el buen sentido, no el memorizar efímeramente, sino poder retener, esa es la palabra, poder retener los conceptos principales del texto. Y aquello que sin lugar a dudas, en una evaluación, en un parcial, van a ser partes de las preguntas o el enfoque o el abordaje del docente, porque son las ideas principales. Aunque el docente no haga una evaluación con preguntas, si uno tiene que desarrollar un tema, uno lo va a desarrollar en función de lo importante. Todas estas flores que se agregan, todas esas adjetivaciones que el pronto puede agregar un autor, nosotros al momento de transcribir en una evaluación, uno va incorporando y volcando los conceptos fundamentales, no aquellos adjetivos que puso el autor. El docente lo que quiere saber es si el concepto está entendido. Y muchas veces no a través de preguntas, o sí, pueden plantear preguntas. Entonces, ponerse en el lugar del docente, ¿qué me preguntará? ¿Por qué? ¿Qué será lo importante de este texto? Ir leyendo los párrafos de a poco, no hacer una lectura general, sí, la primera, la prelectura sí, pero después cuando ya me voy a ir deteniendo en el contenido de manera más profunda, voy tomando párrafo por párrafo y en cada párrafo puedo tratar de elaborar una pregunta. Entonces, un párrafo sumamente extenso se me va a condensar a lo mejor en 6, 7, 8, 10 preguntas que me resumen el contenido principal del texto. Ahora vamos a hacer un ejercicio de preguntas y las vamos a colocar al costado del texto. Es la actividad número 2. ¿Sí? La actividad número 2 se refiere a la contaminación del aire.
Hay 3 párrafos bien marcados, y a ver qué preguntas a ustedes se les ocurriría hacer en cada uno de estos párrafos para extraer lo más importante. ¿Se animan? Sobre el primer párrafo, el que dice sobre el problema de la contaminación del aire. En el primer texto no puse una sola pregunta, puse 2 preguntas. Bien, Puse, ¿cuál es la causa que genera el problema? ¿Y qué tipo de problemas lo genera? No sé si estaría bien, pero... ¿cuál es la causa que genera el problema? ¿Y a esa Sí, qué ¿y qué responderías? y la causa que genera el problema son los transportes y bueno, y entre otras cosas, viste que acá te dice fábricas, coches, aviones. Claro, la causa principal, ahí dice, acá hay algo muy Claro, de importante que las es la revolución fábricas. industrial. ¿Sí? Sí, También formulabas tus preguntas, pero ¿cuáles son las consecuencias que trajo claro. ese problema? ¿Sí? La revolución industrial. ¿Por qué? Porque a través de la revolución industrial, con tantas maquinarias, ¿qué se produjo? La contaminación del aire. Ujú. ¿Sí? ¿Cuál es tu segunda pregunta, Nadia? No, y la segunda pregunta era, ¿y qué tipo de problema lo generaba? Pero esa se contestaban con la primera, creo. Claro, claro. Ojo, no hay un número determinado de preguntas. Cada uno tiene la libertad de formular las preguntas que sean necesarias para favorecer nuestra propia comprensión. ¿Está claro? No hay una pregunta mala y una pregunta mala y una pregunta bien. Es aquella pregunta que mejor nos va a aclarar el contenido del texto. ¿Sí? Pero está muy bien. El segundo párrafo, ¿alguien hizo alguna pregunta sobre los efectos negativos? Yo puse una pregunta, pero puse ¿cuál es la causa que dañan a niños, animales y plantas? Pero esa me parece que está en el tercer párrafo. Ahí, no, ahí en el tercer párrafo no tenemos las causas que los dañan. ¿Qué tenemos en el tercer párrafo? ¿Qué tendríamos que preguntar? Es fácil el último párrafo. Yo puse ¿cómo influyó la contaminación en los seres humanos? Perfecto, bien, muy bien. La segunda, el segundo párrafo sería, ¿no, Gabriela? Sí, y después, ¿dónde penetran las partículas contaminantes en nuestro cuerpo? Bien, muy bien. Bien, gracias, Gabriela. Y el último No, de nada. párrafo, que es el más fácil en realidad. Yo tengo uno que sería como más general. A ver quién me está hablando. Ángel, Ángeles. sí. Que sería si nosotros plantamos Sí, más árboles y plantas, pero la producción de transportes también aumenta, ¿se genera un cambio o no en el oxígeno? ¿Cómo? Volveme a reformular la pregunta, por favor. Sería más o menos por el tercer párrafo, que sería si nosotros Sí, plantamos más árboles y plantas, ¿no? Pero la producción de transportes también aumenta, ¿se generaría un cambio en el oxígeno o no? en realidad sí. ¿Qué nosotros podemos, claro, lo que podemos, qué podemos hacer? La pregunta es esa en el último párrafo. Ah, bueno, yo ¿Cómo puse, cómo claro, podemos contrarrestar esta contaminación? ah, ¿Sí? ¿Qué acciones, el mismo Claro, párrafo te lo dice? ¿Qué yo acciones puse, podemos hacer? Sí, perdón, yo puse ahí, ¿hay alguna manera para evitar esto? Y ahí ella se perfecto. contesta solo. Está muy bien, como para no repetir la palabra que se utilizó en el texto. Está muy bien. Claro, ¿De qué manera podemos remediar la contaminación? O quizás no quitarla, sino disminuir el nivel de claro. contaminación. Perfecto. ¿Quedó claro este sí, sí, ejercicio? sí, sí. Sí, ¿Hacia dónde apuntamos con este ejercicio? Sí, ¿Ustedes sí. hicieron subrayado o subrayaron? ¿Les Sí. sirvió subrayar? Sí, bien. Eso es lo importante, ir aplicando de a poquito todas las técnicas que vamos viendo. Bueno, vamos a ir viendo ahora
la cuarta técnica, que tiene que ver con las notas personales. Y mucho que tiene que ver con los apuntes también. Los apuntes uno los toma en clase, hace el resumen en clase, o a veces en su propia casa, pero fundamentalmente la toma de apuntes es en clase. Y las notas personales son aquellas que nosotros vamos elaborando a partir de, por ejemplo, un texto que nos da el docente para leer para la clase que viene. Bueno, para la clase que viene ustedes tienen que leer el texto que dice tal de tal autor. Bueno, estas notas personales a nosotras nos van a servir para el momento de la clase poder hacer las preguntas necesarias de aquello que no nos resultó demasiado claro del texto, además de demostrarle al docente que se preocuparon y leyeron, porque muchas veces es un factor que produce mucho más dinamismo en la clase, cuando los alumnos ya vienen con una lectura previa del tema y el docente lo que hace es ampliar eso básico que tuvieron en el texto que les dio a leer. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo el texto antes, hago algunas notas, sobre todo para poder aclarar mis dudas. También puedo tomar nota durante la clase, ¿no es cierto? Que eso es típico. O en forma posterior. Hay personas que dicen, yo no puedo escuchar y escribir al mismo tiempo. Les resulta difícil desdoblar la atención. Pero ahora, después vamos a ir viendo una técnica que nos va a ayudar. Muchas veces uno quiere tomar apuntes y uno quiere transcribir todo lo que dice el docente. Uno para eso tiene que ser un taquígrafo, porque es imposible poder escribir a la misma velocidad que habla una persona y escribir todo y ahí no perderse en el camino. Algunos tips para realizar los apuntes. Primero, no escribir textualmente todo lo que dice el docente. Si yo me pierdo en algo que está diciendo el docente, dejo ese espacio en blanco. Voy anotando esas ideas fundamentales, sobre todo si el docente me dice, miren, esto es importante, esto es algo importante. Bueno, ahí no duden, eso hay que tomar nota. El apunte no puede ser algo prolijito. El apunte es una toma de notas aisladas que después le vamos a dar sentido cuando nos sentemos y ordenemos los conceptos que estuvimos viendo en la clase y que dijo el docente. Entonces, la toma de apuntes es algo desordenado. Aquellos que somos más visuales, yo soy muy visual para todo, voy haciendo esquemas, voy poniendo flechas, voy redondeando ideas principales, y después de todo eso lo voy a traducir en una cantidad de conceptos, desde los más importantes hacia los menos significativos. Hay que escribir, digamos, las ideas por separado. A veces se van abordando distintas cuestiones o distintos conceptos, entonces dejar espacios entre todos los conceptos, como para después ir rellenándolos. No escribir renglón por renglón, o si lo escribo renglón por renglón, dejar un espacio al lado como para poder agregar. Por ejemplo, las características de los seres vivos. Bueno, yo le pongo que eso va a ser algo importante. Y después el docente sigue ampliando sobre esas características. Entonces, pongo en el renglón las características y dejo el espacio. Cuando el docente lo amplía, lo voy incorporando. También volvemos a subrayar o a recuadrar o a resaltar aquello más importante. Y de ahí, a partir de eso más importante, después me va a servir para desglosar todo el contenido que es menos importante. Y otro aspecto a tener en cuenta es poder usar abreviaturas. Yo creo que muchos de ustedes ya las deben haber puesto en práctica. Yo ahora les hice un resumen de algunas abreviaturas que al momento de estar tomando apuntes son de mucha utilidad. Por ejemplo, tenemos la abreviatura por, los signos menor o mayor, por ejemplo, la contaminación del aire ha tenido mayor influencia en las zonas donde se ha deforestado. Entonces ahí pongo mayor influencia, ¿sí? Siempre, también, el tiempo, TP, definición, que es la Q y el apóstrofe, esa creo que es la más usada por todos,
Esto también se puso más de moda con el tema del WhatsApp, ¿no? Que uno para achicar los tiempos escribe y bueno, también deforma el idioma, pero se usa mucho a partir de las comunicaciones por WhatsApp. Bueno, H para hombre, cuándo, dónde, el signo más o el signo menos, luego, para, la P con el apóstrofe, y todas las palabras que terminen con mente, débilmente, ocasionalmente, uno es muy extensa para escribir. Entonces pone la primera parte de la palabra y el mente lo reemplazo por 2 comillas. Entonces ahí achico un montón el tema de estar escribiendo palabras tan extensas. ¿Sí? Esto es algo como para que tengan en cuenta que seguramente ustedes tienen sus propias abreviaturas y su propio lenguaje para tomar apuntes. Siempre, después de la toma de apuntes, es necesario, cuando vuelvan a casa, de pasarlo en limpio, lo más rápido que puedan, porque todavía tienen fresco todos los conceptos que se fueron desarrollando en la clase. Porque de pronto, si yo dejo pasar una semana hasta que vuelvo a tener esa materia, cuando voy a acceder al apunte de clase, digo, ¿qué quise poner en este lugar? ¿Qué quería decir esto? Entonces, el pasarlo en limpio, lo más rápido que puedan, al día siguiente, si no pueden el mismo día. Pero lo importante es traducir ese resumen que ustedes hicieron en algo que después cuando tengan que estudiar les sirva. Pues si no, no les va a servir de nada, van a decir, tomé nota y no me sirvió para nada. Digamos, esto es todo un ejercicio. No se sientan mal, no se depriman si al principio les cuesta. Uno al principio entra a anotar todo, porque todo le parece importante. Y después va, con el entrenamiento, va dándose cuenta de cómo achicar aquellas cuestiones que voy a tomar nota. Bien, ahora tenemos otro ejercicio para hacer, un resumen. Volvemos con la misma técnica, prelectura, subrayado y un pequeño resumen sobre las civilizaciones prehispánicas. Chiquito, el texto es corto, así que el resumen va a ser también cortito. Bueno, los invito a trabajar sobre esta actividad 3. ¿Estamos? Sí. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿quién quiere compartir ahora este resumen? ¿Lo digo? ¿Quién? Gabriela. Gabriela. Dale, Gabriela. Yo Vamos. lo resumí en los españoles llegaron a América en la etapa prehistórica, muy pocos indígenas conocían la metalúrgica. Europa vivía en la etapa de plenitud del Renacimiento y cuando se mezclaron la cultura europea y americana se formó el fenómeno de transculturación. Muy bien. Bien, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirlo? ¿Que hizo algún otro tipo de resumen? Yo, profe. Sí, Nadia. Yo subrayé, cuando los españoles llegaron a América se produjo el encuentro de 2 mundos distintos. En la misma época, Europa vivía en la plenitud del Renacimiento, el mundo cultural europeo y el americano. Se efectuó un fenómeno de mutuas influencias, también llamado transculturación. ¿De qué habla en realidad el texto? Habla de época, de cultura y cómo vivían. Bien, bien, muy bien. Fundamental, digamos, lo esencial es esto, ¿no? La interacción de las dos culturas, de la cultura del Renacimiento de Europa más la etapa prehistórica de América, provocan ese fenómeno que es la transculturación. Eso es lo esencial, y después podemos poner, que como pusieron ustedes, las características de cómo estaban los indígenas, ¿no? Digamos, que eran nómades o sedentarios, pero lo fundamental es ese párrafo que ustedes lo incorporaron, que es el párrafo de la transculturación, ¿sí? Claro, el contacto entre las dos culturas. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por el aporte, chicas. Bueno, seguimos a otra técnica. Y la técnica del mapa conceptual.
¿Escucharon hablar alguna vez de los mapas conceptuales? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí, sí, no? ¿Alguno escuchó? Sí. Sí, bien, bien. Los mapas conceptuales son esquemas en donde vamos a ir jerarquizando de aquellos conceptos más abarcativos a aquellos menos abarcativos. Es como que uno arma un orden jerárquico de contenidos. Eso nos sirve cuando vemos el texto. Por ejemplo, muchas veces el título del texto es aquel concepto abarcativo, y a partir, por ejemplo, de las civilizaciones prehistóricas, ese sería el concepto jerárquico principal, y de allí vamos a ir desprendiendo distintos conceptos de menor jerarquía. Acá yo les puse un ejemplo. El primero no tiene palabras de enlace, el segundo que les voy a mostrar sí. Un mapa conceptual relacionado a los mamíferos. ¿Sí? Los mamíferos, ¿cuál es el hábitat de los mamíferos? Pueden ser, de acuerdo al lugar donde vivan, terrestres, marinos o voladores. Yo podría haber puesto también hábitat como un recuadro solito, y de ahí hacer otra flecha y que salgan terrestres, marinos y voladores. El concepto hábitat es más abarcativo que terrestres, marinos y voladores. ¿Está claro eso? Sí. ¿Cuáles son las características de los mamíferos? Bueno, tienen pelo, 4 extremidades o alas y aletas, labios y dientes, pulmones, temperatura, fecundación interna, vivíparos y mamas. ¿Y cuál es la alimentación de los mamíferos? Pueden ser carnívoros, herbívoros, omnívoros, o los rumiantes, que comen hierbas, pero tienen esta característica, porque tienen 4 espacios en su estómago que se llaman panza, redecilla, libro y cuajar. Esas son las características de los rumiantes, que la comida va pasando por esas 4 bolsas hasta ser incorporada. Por eso mastican, 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 mastican y van pasando de una cavidad a la otra. Esas son las características de los rumiantes. Bueno, más allá de esto, vimos entonces el primer mapa conceptual sin palabras de enlace. Ahora vamos a ver otro con palabras de enlace. A veces las palabras de enlace pueden escribirse sobre las flechas o como están acá. Vamos a ver. La definición de comer. ¿Qué es comer? Lo definimos a comer como una actividad o una acción que es cotidiana, necesaria y es cultural. Entonces, comer es una actividad cotidiana, necesaria y cultural. Cotidiana. ¿Por qué es cotidiana? Porque lo hacemos varias veces en el día. Desayuno, almuerzo, algunos tienen y otros no la posibilidad de hacer merienda y cena. ¿Por qué es necesaria? Pues es necesaria para la vida, para poder mantenernos. Y es cultural. ¿Por qué es cultural? Porque está determinada, condicionada por las costumbres en general de la sociedad y por la familia en particular. Porque tanto la sociedad donde vivimos o la familia donde fuimos criados pueden modificar el tipo de comida y los modales. Por ejemplo, los modales en algunos países se come con la mano, cosa que en nuestra sociedad no está bien visto. Entonces, esas costumbres se ven modificadas por el tipo de comida que tienen distintas sociedades y por los modales que se desarrollan en cada una de esas sociedades. ¿Estamos más o menos claros qué es un mapa conceptual? Sí. Muchas veces en la toma de apuntes, esto es muy gráfico como para utilizarlo en la toma de apuntes, porque uno parte del tema de la clase, que nos dice el docente, hoy vamos a trabajar la etapa evolutiva de los 3 años. Entonces, el concepto general y más abarcativo es etapa evolutiva de los 3 años.
Después voy a ir viendo el aspecto motriz, el aspecto social, el aspecto, ¿sí? Entonces, como es la escritura, por ejemplo. Entonces de ahí voy sacando estas distintas flechas y voy abriendo ese mapa y voy completándolo con los conceptos que va diciendo el docente en la clase o aquellos conceptos que yo voy leyendo en el texto y que me parecen importantes. Vuelvo a repetir, para aquellos que les resulta mucho lo gráfico, incluso puedo utilizar distintos colores, para hacer un resumen puedo utilizar un mapa conceptual. Voy utilizando distintos colores, distintos conectores, para ir llevándome del contenido más importante o más jerárquico a aquellos que se van desprendiendo. Así que les sugiero que lo practiquen, a lo mejor con algo cotidiano, hacen una lectura o sobre algún texto que nosotros vimos y poder incorporar ese mapa conceptual. Ahora vamos a hacer un ejercicio para elaborar un mapa conceptual. Bueno, tenemos una lista de palabras que están todas mezcladas, tienen que ver todo con los transportes, y ustedes la van a tener que organizar en un mapa conceptual, siempre teniendo en cuenta lo más abarcativo, lo que más contiene, a lo que menos contiene. Es fácil, así que bueno, manos a la obra. ¿Alguno quiere compartir cómo hizo su mapa conceptual? Bueno, ¿Quién me habla? hice Yusbeli. Yusbeli. Yo Muy hice bien. el mapa conceptual, puse en principio medios de transporte Perfecto. y coloqué una flechita donde dice los terrestres, coloqué el colectivo, automóvil, tren, moto. Después puse otra flechita que dice marítimo. Está velero, lancha, canoa, barco y submarino. Y los Perfecto. aéreos, avión, helicóptero, avioneta, planeador y globo aerostático. Excelente, Ese es Yusbeli. con- Perfecto, excelente. ¿Sí? ¿Coinciden los demás? Sí, hicimos lo mismo. Sí. Sí, Lo sí, mismo. nada más que Bien. yo no puse planeador Lo mismo porque que no sabía Yusbeli. cómo ubicarlo. Ah, el planeador. Sí, Sí, a veces me Es complica aéreo. ponerse. Es aéreo. Bueno, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Después lo vamos a ver, el ejercicio, porque les va a servir para el cuadro sinóptico. Pero eso ahí no van a tener que escribir, lo van a tener que memorizar nada más, va a ser más simple. Pasamos a la nueva técnica de estudio, para la nueva, en el orden de desarrollo de los temas, que es el cuadro sinóptico. Muchas veces los van a encontrar como cuadro de información. Esto es algo que la verdad en la gran mayoría de nuestra formación se estuvo viendo, ¿no es cierto? En la escuela primaria o en la escuela secundaria se trabajaba muchísimo con cuadro sinóptico o cuadro de información. También es una estructura que tiene jerarquía, de aquel contenido más abarcativo al menos abarcativo, partiendo de un tema principal que es, digamos, donde se ancla, donde se fija el resto de los contenidos. En líneas generales, la estructura es igual al mapa conceptual, solo que el diseño es diferente. Esta es otra estructura. Por ejemplo, aquí tenemos un cuadro de información que tiene que ver con los componentes de la sangre. Entonces yo voy haciendo columnas hacia la derecha de ese concepto más abarcativo, donde a medida que voy avanzando, ¿sí?, los conceptos van siendo menos abarcativos, ¿sí?, más específicos, de lo más general a lo más específico. Entonces, componentes de la sangre. ¿Qué componen la sangre? El plasma, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Entonces, ¿qué es el plasma? Ahí tenemos la definición de plasma, líquido formado por agua y otras sustancias. ¿Qué son los glóbulos rojos? Células que captan oxígeno. ¿Qué son los glóbulos blancos? Células que defienden el organismo de cualquier infección. Plaquetas, células sin núcleos que coagulan la sangre. Entonces, yo sobre todo un texto de biología sobre los componentes de la sangre, yo puedo extraer estos conceptos fundamentales que son
los 4 componentes y las definiciones de cada uno de esos componentes. Cuando me pueden preguntar en una evaluación qué son los glóbulos rojos, es un componente de la sangre que capta oxígeno. ¿Está claro la idea del cuadro de información? Ahora vamos a ver un ejercicio. Yo les voy a tomar el tiempo en este. No me hagan trampa, no empiecen a leer ahora. Van a tratar de memorizar en 30 segundos las palabras que están en este recuadro. Trompeta, piano, arpa, charango, quena, bajo, pandereta, órgano, armónica, bandoneón, gaita y tuba. Sin hacer trampita, lo leen una vez y cuando digo ya, empiezan a memorizar, así con los dedos, y cuentan cuántos recuerdan. ¿Sí? Así, simple con eso. Hacemos una lectura y yo les cuento los 30 segundos para incorporarlos. Vayan contando así y después me dicen, los que quieran, cuántos de estos conceptos se acuerdan. ¿Listo? Empieza el tiempo para memorizar. ¿Ya lo leyeron todos? A memorizar ahora. Tiempo. Muy bien, sin mirar, sin soplar y sin mirar, no me hagan trampa. Son 12 conceptos. ¿Cuántos memorizaron? Yo 6. 6. 4. 7. Sí, 5. 5. Mi ¿Qué esposa, más? 8. Bien. 6 por acá también. 6. Bien. 5. 4, 5, 6, 8. Muy bien. Bien. Ahora vamos a hacer otro ejercicio que tiene las mismas características. En 30 segundos van a leer todos estos conceptos, ¿los ven? Y van a tratar de memorizarlos. Estos son los que tienen que, son 2, 4, 6, 8, 9. Los que tienen que memorizar ahora en estos 30 segundos. ¿Sí? ¿Listo? Ya. Sin mirar, ¿eh? Tiempo. Muy bien. 6. ¿Más o menos que antes? Un poquito Uno más. menos. Gabriela, menos. 4. Uno menos. 1 menos. 4. Nadia, 7. más que Un antes. poquito más. Sí. Yubeli, 4. más o menos que antes. Menos. Menos. Sí. Nadia, ya me dijiste. Micaela, 7. 7. ¿Y antes? 6. Erika, 5. ¿y antes? 4. Bien. ¿Kiara? 6. ¿Y antes? 6 también. Ah, empataste. ¿Joana? ¿Joana, lo pudiste hacer? No te escucho. No, no te escucho, estás muteada. María Aldana, 4. 4. ¿Y antes? También 4. 4. ¿Y Ángeles? 4. ¿Y antes? 7. Al revés. Bueno, porque en líneas generales
algunas les dio bien y a otras no les dio tan bien el resultado, porque creen que aquellos que memorizaron más palabras en el segundo que en el primero. ¿Por qué será? Porque están repetidas. ¿Repetidas? Y ¿Cuáles? si, por ejemplo, en la primera hay trompeta, después en el siguiente ejercicio también hay trompeta, entonces ya te descarta una, por ejemplo. No me la tengo que Ya te quedó memorizar. porque las habías visto, Claro, las había memorizado en el anterior. claro. Bien. Y bueno, así con algunas, pero parecen, digamos, para mí me suenan fáciles, entonces como que repetirlas no me hace tan complicado. Aparte, como dice, vientos, cuerda y percusión, bueno, no me parece tan difícil. Exacto. Hacia ahí vamos, Micaela. Bien, vos diste justo en la tecla. En el segundo ejercicio están agrupadas, claro, los que son de viento, los que son de cuerda, los que son de percusión. Entonces uno asocia de manera más rápida. En el primero lo teníamos todos mezclados, pero es más fácil visualizar cuando los tengo ordenados que cuando Claro, los porque tengo como que todos mezclados. tendría como una característica en cada descripción. Exactamente, ¿sí? Entonces, en líneas generales, siempre da que en el segundo ejercicio recuerdan más que en el primero. A algunas se les dio al revés, pero bueno, el objetivo es Yo ese. tengo una pregunta, perdón, perdón por el A ruido ver, nuevamente. ¿quién sos? A mí lo que me, Ángela, a mí lo que me pasa es que me marea un poquito por el hecho de que hay una nueva palabra y eso es como que me dio a recordar solamente 4 y antes en la primera me dio 6. Claro, ¿y Eso puede ser, ¿verdad? Por qué palabra ejemplo, nueva con trabajo, esa es la Ah, que me desorienta un poquito. claro, claro, el contrabajo es como si fuera una guitarra grande, ¿sí? Que el ejecutante lo pone en el piso, ¿sí? Y lo toca parado. Es un instrumento muy, muy grande el Claro, contrabajo. bueno, eso sí sé, el tema es que me desorientó a la hora de memorizarlo. Claro, claro. Ojo, porque también, ahora, bueno, son instrumentos musicales, pero pueden aparecer conceptos que uno nunca vio, son conceptos nuevos. Obviamente, eso nos va a costar mucho más incorporarlo. Con más razón, si yo voy haciendo un cuadro o un mapa conceptual que me ayude a ubicarlos mejor, para visualizar después mejor, ¿sí? Ese es el objetivo, decir, bueno, un mapa conceptual o un cuadro de información o un cuadro sinóptico, poder ordenar la información, que nos va a permitir la asimilación, la mejor asimilación de los contenidos. ¿Sí? Muy bien, Sí, muy sí, bien. gracias. Vamos a ver el último ejercicio que tiene que ver con el cuadro, también un cuadro de información. Este no, acá estamos. Acá tenemos un texto que habla sobre las regiones naturales, ¿sí? Habla sobre la selva, el bosque tropical, el Mediterráneo y el desierto. Y a continuación, ustedes van a ver este cuadro de información que lo tengo que completar, ¿sí? Con las características que leo en el texto. ¿Cuál es el clima, la flora y la fauna de cada uno de estos climas naturales, ¿no? Perdón, espacios naturales? ¿Está claro la consigna? Sí. ¿Me expliqué Sí, bien? sí. Regiones naturales, perdón. Entonces, voy a hacer la lectura y ya sabiendo que yo tengo que poner clima, flora y fauna, me voy a detener en esos conceptos, en esas características que me están pidiendo. Vamos, es el último ejercicio. El clima, flora y fauna. Eso. Acá, Bueno,
llegamos hasta acá. Quizás este tiempo uno tendría que hacerlo más extenso, es un ejercicio de más tiempo, pero bueno, no nos da el tiempo, no quiero extenderme por respeto a todos, habíamos dicho hasta las 21, así que bueno, igual nos vamos a exceder unos minutitos. Pero bueno, ¿quién me quiere contar algo sobre este cuadro de información o cuadro sinóptico? Yo, ¿Quién es yo? Gabriela. Gabriela, espera que te busco. Gabriela, acá estamos. Sí, Gabriela, te escucho. Bueno, en el cuadro, en la parte de selva, yo en lo que es clima, puse cálido. Flora puse palmeras, cacao, lianas, caoba y helechos. En fauna, loros, tucanes, monos, reptiles, insectos. Bien, En bosque puse cálido. En flora, orquídeas, cacao, árbol de caucho. Y en fauna, mono aullador, jabalí, iguana, etc. ujú, En Mediterráneo puse invierno templado y verano secos. En flora, plantas adaptadas a periodo de sequía y calor. Y bien, fauna, zorros, osos, cabras, etc. Y en desierto, clima árido, flora escasa digamos en distintas zonas. Y fauna puse camellos, zorros, escarabajos, serpientes. bien, muy bien, muy bien. La idea es comparar de qué manera yo puedo llegar a incorporar, a asimilar mejor los contenidos del texto si simplemente los leo, o a lo mejor simplemente los subrayo, o los separo y los categorizo en función del clima, la fauna, ¿sí? La vegetación, la flora. Ese es el objetivo de este ejercicio. Siempre tenemos que hacer la prelectura, siempre tenemos que hacer ese subrayado de ideas principales y de ahí extraerlo para después, cuando tenga que estudiar, cuando lo tenga que asimilar, tengamos una visión más clara de aquellos conceptos que son los más importantes. Y vos, Gabriela, hiciste muy bien, hiciste además un resumen y pusiste los conceptos más importantes en cada una de las áreas, de las zonas, de las regiones, perdón. Porque llegado el momento de decir, bueno, ¿cuál es la diferencia que tiene una región natural de Mediterráneo con el desierto? Bueno, ahí tranquilamente yo tengo en forma como una foto cuáles son las características que las diferencian. ¿Sí? ¿Está entendido el objetivo de esta actividad, de este cuadro sinóptico, cuadro de información? Sí. Perdón. Se me acabó el agua. Y ahora lo último que vamos a ver. Consejos para preparar las evaluaciones. O algunos tips. En casa, bueno, primero estudiar con interés. Tratar de poner, como ustedes dicen, como todos decimos, la mejor onda. Y si la materia que tenemos que estudiar es la que más difícil nos resulta, bueno, tratar de ponerle actitud y decir, bueno, esto si bien no es lo que a mí más me interesa, pero es una cuestión que al menos tengo que responder y cumplir para poder llegar a mi objetivo. En la vida siempre hay cuestiones que son más llevaderas que otras si queremos llegar a una meta. Nunca nada es llano, siempre tenemos algunas piedritas que sortear, pero eso hace más interesante cuando uno llega a la meta. Obviamente hacer la prelectura de todo lo que tenemos que estudiar, leer y subrayar, explicar todas las técnicas que estamos viendo, tratar de explicar lo que uno estudia o uno lee con sus propias palabras. A veces eso, hablar en voz alta, sirve porque uno va entendiendo los conceptos, puede ir escribiéndolos con sus propias palabras. Y cuidado, porque si hay definiciones, las definiciones tienen que ser exactas, lo más cercanas a lo que es la definición real, porque a veces, bueno, es con mis palabras, pero cuando uno con las palabras propias lo distorsiona tanto que no termina de ser la definición correcta, ¿sí? Bueno, utilizar lo que estuvimos viendo, esquemas, dibujos, mapa conceptual, cuadro sinóptico, lo que a ustedes
les resulte más práctico para poder llegar a la incorporación de esos nuevos conocimientos. Usar la mayor cantidad de sentidos posibles, ¿no es cierto?, para memorizar el visual, el auditivo, utilizar distintos colores. Y en clase, averiguar bien de qué se trata la evaluación, no quedarse con ninguna duda, preguntarle al docente todas las dudas que puedan surgir y hacia dónde se va a abordar esa evaluación, ¿no? Decirles, bueno, les voy a tomar preguntas, pero saber cuál va a ser la estructura, hacia dónde va a apuntar el docente, si va a apuntar a definiciones, si va a apuntar a conceptos, o si va a apuntar a que uno tenga que elaborar algo propio con respecto a lo que vimos en clase. Prestar atención a los temas que el docente resalta como importantes, pues seguramente eso los va a incluir en la evaluación. Y qué tipo de evaluación tomará, también le podemos preguntar. Como decía antes, ¿no? Análisis de un texto, desarrollar un tema, aplicación de técnicas, eso depende también de cada materia, ¿no? Pero bueno, no quedarse con ninguna duda. Vuelvo a decir, hay que exprimir al docente y aprovechar lo mayormente posible el espacio que ustedes tengan en la clase. Es un gran esfuerzo que están haciendo todos, yo les agradezco muchísimo estas 2 horas intensas que no les di respiro. Gracias. Pero bueno, era la única forma de poder brindarles estos conocimientos que espero los ayuden, los animen a seguir estudiando y que, bueno, los que ya están en carrera, que sigan con mucho entusiasmo, y los que están por comenzar, que también lo hagan con muchas, muchas ganas. Y acá les dejo un mensaje, que bueno, que dice que la prosperidad es solo el resultado de tu gran esfuerzo y dedicación. No hay recetas mágicas. Para todo uno tiene que poner lo mejor de sí, que lo demás seguramente viene por añadidura. Bueno, les deseo lo mejor y les agradezco nuevamente haber compartido este rato conmigo. Gracias. Muchos éxitos. Gracias. Buenas noches. Gracias. A ustedes.